Buenos días, estimados participantes del programa de complementación universitaria. Vamos hoy a desarrollar la unidad 4 del curso de gestión e inclusión, y en ella vamos a hablar de los temas de la gestión del aprendizaje social, la inclusión y la interculturalidad, y cómo éstas influyen dentro del ámbito de la educación y por consiguiente dentro de la gestión escolar. Partimos entonces hablando de una de las teorías más influyentes, que es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que es un psicólogo canadiense quien realizara estudios sobre aprendizaje, y el mismo que se sustenta en el aprendizaje conductista sobre un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante. Si bien es cierto, a lo largo del desarrollo de clases el día de hoy, tenemos algunos aspectos vinculados específicamente sobre lo que plantea Bandura, y observaremos algunos videos que nos permiten tener mayor claridad sobre lo que se va a ir planteando. Para ello vamos a iniciar hablando cómo aprendemos las personas. Cuando hacemos esta interrogante podemos decir que esta nos va a permitir comprender qué mecanismos y engranajes complejas se ponen en marcha dentro de un comportamiento o habilidad que ha sido siempre uno de los objetos de la psicología. Albert Bandura introdujo la teoría del aprendizaje social dando un salto cualitativo para hablarnos por primera vez de esa interacción entre la mente del aprendiz y obviamente su entorno. Hemos de admitir a la mayoría de nosotros se nos escapa el cómo y de qué manera aprenden nuestros niños en determinadas cosas, situaciones, circunstancias. Hay quien sigue viendo la enseñanza o la adquisición de una determinada habilidad como un resultado clásico, que viene a ser un poco el enfoque conductista, algo que a base de imitaciones, de condicionamientos y refuerzos positivos o negativos, que asientan y corrigen un concepto o una conducta. Entonces, esto nos va a permitir, de alguna manera, que digamos que es nada tan intrincado, complejo y a la vez fascinante, que volvemos. ¡Ayuda! Se apagó todo. ¡Joven! Apágalo. Esto de acá. ¡Joven! Bueno, desde ya estaba yendo mal. 3, 2, 1. Buenos días, estimados participantes del programa de complementación universitaria. El día de hoy, en la unidad 4 del curso de gestión e inclusión, hablaremos de los temas de gestión del aprendizaje social, la inclusión e interculturalidad y cómo estas teorías influyen dentro del ámbito de la educación y por consiguiente en la gestión escolar. Partimos entonces hablando de una de las teorías más influyentes, que es la teoría del aprendizaje social, propuesto por Albert Bandura, psicólogo canadiense, quien realizara estudios sobre el aprendizaje, el mismo que se sustenta en el aprendizaje conductista sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En ello planteamos en primera instancia que los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas, y esto creo que forma parte un poco de todos estos periodos en el que hemos ido trabajando el tema de educación. El segundo, la conducta es aprendida desde el mismo medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por observación. Si bien es cierto, vamos a ir observando algunos videos de Bandura desde el planteamiento que se promueve el aprendizaje social, y a partir de ello también iremos analizando algunos aspectos.
Pero también quiero partir un poco esta parte de nuestra clase hablando de cómo aprendemos las personas. Es una interrogante que, si bien es cierto, nos lleva a comprender qué mecanismos, engranajes complejas o sutiles se ponen en marcha en el comportamiento o la habilidad, que ha sido siempre un poco el objeto de la psicología. Para ello, Albert Bandura introdujo la teoría del aprendizaje social, dando un salto bastante cualitativo para hablarnos por primera vez de esa interacción entre la mente del aprendiz y su entorno. Hemos admitido que la mayoría de nosotros se nos escapa cómo y de qué manera aprenden nuestros niños determinadas cosas. Son preguntas que, si bien es cierto, nos las vamos a ir planteando cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a planificar sesiones de aprendizaje. Entonces ahí podemos decir que se sigue viendo la enseñanza o la adquisición de una determinada habilidad como resultado del clásico enfoque conductista, algo en base a imitaciones de condicionamientos y refuerzos positivos o negativos que asientan o corrigen un concepto o una conducta. Esta es una forma como se viene planteando un poco la teoría de Bandura. Sin embargo, nada es tan intrincado, complejo y a la vez fascinante que la mente de un aprendiz, o sea, que el cerebro de un niño o la propia disposición de un adulto a la hora de generar un comportamiento o de adquirir un aprendizaje determinado, porque ninguno de nosotros somos una simple caja vacía que llenar de presiones externas y condicionamientos. Las personas solemos observar, imitamos, nos desenvolvemos en un medio social concreto y a su vez disponemos de determinados estados mentales que propician o dificultan un aprendizaje. Para ello, Bandura, psicólogo canadiense, nos plantea esta teoría que habla básicamente de un enfoque donde lo conductual y lo cognitivo se encuentran también un punto de perfecta influencia para poder comprender en profundidad nuestro propio comportamiento. La teoría del aprendizaje social se describe a menudo como un puente entre la teoría del aprendizaje tradicional, es decir, el conductismo, y el enfoque cognitivo. Bandura, a diferente de Skinner, siempre dio importancia clave a los factores mentales, o sea, al tipo cognitivo, en el aprendizaje, definiendo a los aprendices como sujetos a la hora de procesar la información y de valorar la relación entre su comportamiento y las posibles consecuencias. Por tanto, no debemos caer en el error de pensar que las personas imitamos todo aquello que vemos y que absolutamente todos los niños van a llevar a cabo conductas agresivas por el simple hecho de ver escenas violentas en casa o en la televisión. Hay pensamientos antes de la imitación y hay mediadores que propician la propia imitación a una respuesta determinada y como una alternativa. La teoría del aprendizaje social fue uno de los saltos cualitativos más interesantes en el campo de la psicología. Tanto es así que no nos equivocamos al decir que Bandura sigue siendo una de las personalidades en este campo más apreciadas, valoradas y condecoradas. Gracias a él entendemos un poco más la manera en que adquirimos conocimientos, generamos determinadas conductas, ahí donde lo externo, lo social se relaciona con nuestros procesos internos. Lo cognitivo, que también es importante, pero también nos sirven de modelos para que otras personas de nuestro entorno, muchas veces sin darnos cuenta, influyen en el comportamiento nuestro. Asimismo, en esta unidad vamos a hacer referencia a algunas teorías que desde el análisis del aprendizaje social es relevante. Digo esto porque nos permite hacer una travesía en la educación inclusiva y en la educación intercultural,
los mismos que nos van a permitir desarrollar competencias cognitivas, afectivas, sociales en la escuela. En términos de inclusión, en educación se ha definido de diversas maneras, como por ejemplo la inclusión no tiene que ver solo con el acceso a los alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas comunes, sino cómo eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Esto es un planteamiento que hace uno de los autores, Blanco, en el año 2002. Y plantea que la inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o a minimizar las barreras que limitan un aprendizaje y la participación de todo el alumnado. También hay algunas teorías planteadas por la UNESCO que dice que la inclusión como una aproximación dinámica que responde positivamente a la diversidad de los alumnos y ve las diferencias no como un problema, sino como una oportunidad para enriquecer. Esto es importante asumirlo porque dentro de la escuela y nuestra gestión tenemos que sí hacer un planteamiento básicamente desde estas teorías que nos permitan tener mayor claridad de cuándo hablamos de inclusión o cuándo hablamos de interculturalidad. La educación inclusiva es un proceso bastante contextualizado, en el que la formación y la instrucción se ofrecen a los estudiantes y tiene como base la participación y la atención diferenciada, las que pueden ser en realidad físicas, sociales, económicas o raciales. En definitiva, surge la inclusión como una oportunidad, y hay que verlo de esa forma, para ofrecer alternativas para toda una población escolar. En los últimos años la inclusión ha ido marcando mucho nuestras escuelas y muchas veces nos hemos ido preguntando ¿y qué hacemos a partir de esto? Frente a esta situación sabemos que como política educativa el currículo nacional actualmente que ya viene implementándose en las instituciones educativas asume la inclusión y la interculturalidad como uno de los enfoques transversales. De modo que los estudiantes desarrollen, orienten en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e impriman una característica a los diversos procesos educativos. Esto significa que tengamos que hacer lo posible, un esfuerzo entre un conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y demostrar valores en el marco de los enfoques transversales durante el aprendizaje de las competencias de cualquier área curricular. Requiere más allá de un compromiso por parte de las instituciones y de los programas educativos. Entonces, dentro de esta unidad vamos a ir revisando básicamente estos aspectos. En primer lugar, podemos decir que si hablamos de educación intercultural, inclusiva, en primer lugar vamos a dar testimonio de equidad y de justicia en todos los ámbitos de la vida escolar, esforzándose docentes, autoridades, por actuar de forma coherente con los valores que busca proponer a los estudiantes. El aprendizaje de los valores no es un producto o un adoctrinamiento ni un condicionamiento alguno, sino es la modelación de los comportamientos. En segundo lugar, tenemos que ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, de diálogo, de discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula, de la escuela o del mundo social, que planteen dilemas morales. En el módulo usted va a tener la oportunidad de leer planteamientos en relación, 1, a la inclusión educativa, a la interculturalidad dentro de la educación, pero también hablamos de la inclusión de las TIC. Sabemos que hoy en día el tema de las TIC es un punto en el que sí debemos darle no solamente la importancia, sino de cómo vamos incluyendo dentro de nuestra currícula de escuela. Otro aspecto que quiero resaltar básicamente en el desarrollo a lo largo de la sesión presencial y como de la tutoría virtual es que estos análisis de revisar la interculturalidad, de revisar el tema de la inclusión, nos permita mejorar nuestros planes en relación a estos dos temas, diciéndolo de alguna manera, pero que al mismo tiempo también vienen a ser los enfoques transversales planteados en el currículo.
y que lo iremos analizando, discutiendo, pero al mismo tiempo proponiendo. Quiero mencionar un poco respecto a la tutoría virtual. Si bien es cierto, la tutoría virtual es una complementación de aquello que hacemos en las horas de la docencia presencial del curso. En esta oportunidad vamos a tener en la tutoría virtual, vamos a tener que revisar 2 videos que están llevados a hablar mucho del tema de interculturalidad, pero también de la inclusión. Si bien es cierto, hemos tomado algunas referencias bibliográficas de algunos congresos que hablan mucho sobre la inclusión y cómo esto tiene que plantearse. Por eso, para la actividad de tutoría virtual, les vamos a invitar a ver 2 videos de los temas ya mencionados, pero sobre todo que esto nos permita hacer una reflexión, un análisis que ayude a entender la propuesta no solamente como una política de Estado, no solo como una política educativa, sino de una realidad concreta en el que nuestras instituciones educativas vienen afrontando y plantearnos a partir de ello qué hacemos y cómo lo hacemos. Para ello, para hacer esta reflexión en la actividad virtual, hay algunas preguntas que le harán llegar los tutores virtuales. Con ello podremos ir teniendo una base de justamente lograr este proceso de reflexión frente a estos 2 temas. Muchas gracias y buenos días.